conferencia de hoy, como ha sido anunciada, se titula Autoridad y autoritarismo, la experiencia del psicoanálisis. Sin más, doy la palabra a Miquel Basol. Muchas gracias, Araceli, por esta presentación. Lo primero que quiero decirles es que estoy muy contento, porque hace como más de 1 año y medio que me la he pasado hablando a una pantalla. Y por primera vez, después de 1 año y medio, además de hablar a una pantalla, tenemos aquí a un buen número de asistentes, estoy hablando también a personas que están presentes y debo decirles que ya de entrada es un alivio, porque no lo he pasado bien. Es muy importante la presencia real de los cuerpos en la experiencia analítica y en la transmisión misma del psicoanálisis. Entonces hay algo insustituible que para mí es un modo de retomar un hilo que habíamos dejado un poco interrumpido. Y todavía más contento de que sea en Madrid, precisamente, para trabajar con los colegas de aquí. En efecto, cuando me pidieron un tema, di este título, Autoridad y autoritarismo, la experiencia del psicoanálisis. Se dice, y creo que es cierto, que estamos en una época de crisis de la autoridad. Lo escuchamos en lugares y ámbitos muy diversos. La autoridad de los padres se siente tocada, también de las madres, ¿no? Porque hay ese chiste de Forges que decía que tus padres se llevan bien. Dice, sí, casi todos, porque tenían varios padres. Cuando decimos los padres hay que añadir también ahora las madres, que también transmiten algo de esta crisis de autoridad. En el campo de la pedagogía, los maestros, es un discurso muy habitual hablar de la dificultad que tienen para mantener su autoridad. En el ámbito pedagógico, pero también en el ámbito clínico escuchamos esto. Los médicos, los terapeutas en general, en su práctica clínica. También lo escuchamos en el campo de la ciencia, en el campo de la investigación, en el campo de las jerarquías de las instituciones religiosas. También vemos que hay una crisis de autoridad. Hoy mismo escuchaba en la televisión en Barcelona al jefe de la policía diciendo, por los medios de comunicación, que sentía que había una crisis de autoridad de la policía, que los jóvenes ya se permitían cosas que no eran el mismo tipo de violencia que se podía producir en otros momentos, y de alguna manera hablaba de una crisis de autoridad, diciendo que la policía es una suerte de autoridad delegada y que sentía que estaba puesta en cuestión. De modo que es cierto que hay algo que captamos especialmente en los últimos años de esta crisis de autoridad, que, hay que decirlo, no es nueva. De hecho podemos decir que desde que se habla de la autoridad, ya la autoridad misma está en crisis, porque una verdadera autoridad no debe hablar demasiado sobre sí misma. La verdadera autoridad se ejerce sin tener que dar explicaciones. Cuando una autoridad tiene que dar explicaciones es que ya empieza a tener problemas para sostener ese lugar de autoridad. Y es cierto que ya después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los años 40, fue un tema muy importante, de primer plano, en buena parte de los pensadores, filósofos de la época. Sin duda, alguien importante en este campo fue Hannah Arendt, que habló largo y tendido y muy precisamente de la cuestión de la autoridad, y también Lacan. Luego vamos a ver cómo Lacan abordó la cuestión también. Creo que es un problema importante de plantearnos desde la experiencia analítica, porque mi idea, mi hipótesis, es que a partir de la enseñanza de Lacan podemos hablar de una nueva forma de autoridad. Es una hipótesis que quiero plantear, incluso discutir con ustedes. En todo caso, sí hemos visto que hay una emergencia del fenómeno del autoritarismo en la medida en que aparece manifiesta esta crisis de autoridad en todos estos campos.
Y el autoritarismo no es un fenómeno simple, porque es un fenómeno que se infiltra en el tejido social de maneras muy diversas y desapercibidas. Sus raíces se hunden en lo más íntimo del ser humano, en su relación con los otros, pero también en su relación consigo mismo. El resorte del autoritarismo es inconsciente. Ya se planteó en un momento determinado la idea de que no hay autoritarismo sin una suerte de servidumbre voluntaria, como lo llamó Lavoisier. Y que esa servidumbre voluntaria a las posiciones autoritarias es algo que sucede de una manera aparentemente espontánea y que tiene su resorte en el inconsciente. Es decir, finalmente, en la relación que cada sujeto mantiene con su propio inconsciente, con aquello que no sabe de sí mismo. Entonces es por eso que el autoritarismo puede infiltrarse de una manera a veces nada aparente, pero de una manera muy insidiosa. Quien trabajó eso de una manera especialmente brillante fue Michel Foucault, al distinguir poder y autoridad y situar el autoritarismo como algo que implica necesariamente una relación entre dos lugares. El poder no está en un solo lugar, sino que se ejerce en una red intersubjetiva y que implica la asunción del sujeto sometido al autoritarismo, la asunción de este lugar del poder intersubjetivo. ¿Qué es lo que puede aportar el psicoanálisis a esta cuestión de la autoridad y el autoritarismo? ¿Y cómo maneja el analista la cuestión de la autoridad? De hecho, cuando hablamos en psicoanálisis lacaniano de la importancia de la autorización del analista, y decimos el analista se autoriza de sí mismo siempre ante los otros, pero se autoriza en algo de sí mismo necesariamente, estamos de hecho ya planteando una cuestión referente a la autoridad como tal. Cómo el analista maneja el lugar de autoridad que le confiere la transferencia, autorizándose de una forma que, esta es mi hipótesis, es una posición nueva con respecto a las formas clásicas de autoridad. Y es por eso que me parece importante el tema, porque si es cierto, como indicó Lacan, que el discurso del analista es nuevo en la historia, después del discurso del amo, después del discurso del sujeto histérico, después del discurso universitario, si es cierto que es un discurso nuevo, es porque el analista se autoriza y ocupa un lugar de autoridad de una forma nueva a todos los discursos anteriores, incluso contemporáneos. Bien, ese es el marco en el que quiero plantearles esta cuestión. En el ámbito de las psicoterapias debemos decir que hoy se pueden justificar métodos y posiciones autoritarias en nombre del bien del sujeto con estrategias, ya sea de modificación de la conducta, ya sea de modificación del pensamiento, de los errores cognitivos que supuestamente el sujeto tendría en su forma de pensar. Y no es nada simple distinguir un abuso de poder autoritario de un manejo terapéutico del dispositivo psicoterapéutico entendido en general. No es nada simple. De hecho, vamos a ver que Freud se lo planteó de entrada este problema y tuvo que distinguir el uso del poder de la sugestión, que fue el inicio, la prehistoria del psicoanálisis, tuvo que distinguir el uso del poder de la sugestión del manejo analítico de la transferencia. Son dos cosas muy distintas, pero a veces no es tan simple distinguir su estructura y su acción. Y ahí es cierto, hay una lección a hacer en la historia de las psicoterapias. Lo diré claramente. O Freud
o las ciencias cognitivas, que tienen su origen en el axioma skinneriano de Skinner: la libertad es un lujo que no nos podemos permitir. La frase era de Skinner, salió en primera plana de la revista Time en su momento, y dice muy bien la paradoja en la que puede estar puesta la posición del psicoterapeuta. El psicoterapeuta puede pensar: la libertad es un lujo que usted no se puede permitir si tiene pensamientos erróneos o si tiene conductas que no son de recibo en su familia, en su vida. Mañana veremos un caso en el seminario que plantea esto de una manera radical y de una manera muy clínicamente muy delicada. De modo que la cuestión de la autoridad y el autoritarismo le plantea al psicoanálisis una cuestión de principio. No es nada evidente cómo manejamos en el dispositivo analítico la función del poder que la transferencia otorga al psicoanalista. Para estudiar esto, para plantearlo, me parece muy interesante recurrir a alguien que fue un maestro de Lacan. Lacan reconoció, que yo sepa, solo dos maestros. Uno en psiquiatría, de Clérambault, el famoso clínico que inventó el automatismo mental, poned inventar entre comillas, porque más que lo inventó lo supo escuchar como tal, o la erotomanía. Tenemos en Clérambault la cúspide de la psiquiatría del siglo XX, del siglo XIX y XX, que Lacan retoma. Fue el maestro de Lacan en psiquiatría, pero luego el otro al que Lacan llama maestro, y no he encontrado ese reconocimiento de Lacan en ningún otro lugar, es Alexandre Kojève. Alexandre Kojève es un tipo muy interesante, muy discutido por otra parte, filósofo. Está en el origen de la Comunidad Económica Europea, de la creación de la Comunidad Económica Europea. Fue el introductor de la filosofía de Hegel en Francia. Hizo unos seminarios a los que asistió Lacan, pero a los que asistían gente como Raymond Queneau, Georges Bataille, Raymond Aron, Roger Caillois, Michel Leiris, Maurice Merleau-Ponty, es decir, el grueso de la intelectualidad francesa de los años 50, 60, etc. Asistían al seminario de Alexandre Kojève sobre Hegel, y Lacan, muchas cosas de Lacan no se entienden sin Kojève, sin la lectura de Kojève, sin la lectura que Kojève hizo de Hegel, pero también sobre la lectura que Kojève hizo de un fenómeno especialmente importante y que es la autoridad. Alexandre Kojève tiene un libro que les recomiendo, yo hace tiempo que lo voy recomendando, que se llama La noción de la autoridad, del año 47, si no recuerdo mal, después de la Segunda Guerra Mundial. No es por nada que escribió este texto después de la Segunda Guerra Mundial, y está traducido al castellano. Lo han reeditado ahora últimamente, porque la figura de Alexandre Kojève está tomando un nuevo relieve en el campo de la filosofía, en el campo de la política también. Creo que es Editorial Trota que lo van a encontrar en esta reedición. Hace un par de años estuvimos en un coloquio Alexandre Kojève que se hizo en el Parlamento en Bruselas de la Comunidad Económica Europea para discutir y tratar la figura de Alexandre Kojève. Les recomiendo este libro. Yo voy a decir algunas cosas que estoy seguro que Lacan tuvo en cuenta a la hora de formalizar sus famosos 4 discursos, a la hora de pensar el problema del poder y de la autoridad, y a la hora también de pensar la autorización del analista en su experiencia analítica. Hay otros autores, sin duda alguna, que son recomendables. Foucault, sin duda, también, pero creo que incluso Lacan se entiende mejor con Kojève que no con Foucault. Creo que la impronta de la enseñanza de Kojève en Lacan es muy duradera, y siempre que lo cita es con un respeto que a mí me ha llamado siempre la atención y me ha hecho ir a leer a Kojève. Exacto. Todos estos autores hacen referencia, curiosamente, todos los que estudiaron el problema de la autoridad y el autoritarismo, hacen referencia a algo que Lacan
señala en los años también 40, y es el famoso declive de la imago paterna, como una de las formas de crisis de autoridad. Es el declive de la autoridad paterna que Lacan señala en su texto sobre los complejos familiares. Los analistas lacanianos hablamos mucho de esto ahora, de el declive de la imago paterna, la caída de la autoridad paterna. Sí, es cierto. Creo que hay que señalar algo más que no es menos importante, y es que si hay un declive de la autoridad paterna, no es menos cierto que hay una intensificación del llamado al padre. Es decir, que haya crisis de la autoridad paterna no quiere decir que no haya precisamente un pedido de figuras patriarcales sostenidas en la autoridad patriarcal, que a veces toma la forma, incluso políticamente, de figuras explícitamente, reconocidamente autoritarias, en lo que se ha llamado incluso ahora en las nuevas formas de democracias autoritarias. Hay varios autores políticos que están estudiando esta contradicción, esta aparente contradicción de las democracias autoritarias. Hablar de Trump ya es casi, en fin, es un tópico para plantearse esta problemática como tal. Por lo tanto, sí, Lacan lo situó también, todos estos autores lo sitúan. Después de la Segunda Guerra Mundial se intuye este declive de la imago paterna, de la autoridad paterna. Estamos ahora hablando de esto continuamente. El patriarcado, la crisis del patriarcado o el retorno de las figuras autoritarias del patriarcado, eso está, diríamos, tiñendo gran parte de los debates actuales. Pero yo señalo esto también, a la vez hay este retorno de la demanda de un padre. Y el problema es que a veces aparece un padre en lo real y, como sabemos después de la cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, la coyuntura puede producir problemas clínicos muy importantes cuando se encuentra realmente esta figura de un padre en lo real. Bien. Kojève sin duda fue el más sensible a esta coyuntura, que de hecho ya encontramos en Freud. Freud tuvo sus problemas con eso, con la cuestión de la autoridad del padre, y Lacan lo señala en varios lugares. Incluso hace una crítica del padre del psicoanálisis, no por nada llamado así, y del lugar que ocupó en la institución y que tuvo consecuencias en la institución analítica, en la IPA, en la formación de los analistas, etcétera, y que fue una suerte de punto ciego para Freud. Lacan lo llama un pecado original en la historia del psicoanálisis que alguien tenía que poner a su cargo. Y ya en los años 50 Lacan habla mucho de esto, ¿no? Del pecado original de Freud, y analiza sus sueños incluso teniendo en cuenta un Freud que parece pedir perdón a la humanidad por haber descubierto lo que descubrió, como padre de este descubrimiento. Pero bien, es Alexandre Kojève quien voy a señalarles como lugar de articulación de esta problemática que Lacan tiene muy presente. Alexandre Kojève en este libro señala, del año 42, en efecto, señala 4 formas de autoridad y plantea que solo hay estas 4 formas de autoridad. Todas las formas de autoridad se podrían ordenar en estas 4 estructuras, que son muy simples y que voy a enumerarles. La primera es lo que él llama la autoridad teológica. Es la autoridad de Dios, entendida como primera y absoluta. Es también, dice Kojève, la autoridad de la monarquía hereditaria. Es la autoridad del padre o de los padres en general sobre el niño. Es la autoridad de los mayores sobre los jóvenes. La autoridad de la tradición que una generación sostiene y transmite a las siguientes. Es de hecho la autoridad de la que más habla Hannah Arendt en su ensayo también. Es la autoridad de los mayores que transmiten unos valores a las generaciones siguientes. Es una autoridad siempre heredada. Es también la autoridad del autor sobre su obra, dice Kojève, o, y esta es muy interesante, la autoridad de un muerto expuesta en su testamento. Kojève ahí es muy fino, dice:
el muerto es el que tiene una autoridad absoluta, sobre todo porque no puede responder por las consecuencias de su acto y de su autoridad. Nadie puede poner en cuestión la autoridad de un muerto simplemente porque no puede responder. Es la autoridad del padre muerto, de la horda primitiva que Freud sitúa en Tótem y Tabú. Es el nombre del padre, para decirlo con el significante que Lacan utilizó para formalizar esta autoridad simbólica como tal. Es el lugar al que se le supone un saber absoluto y el derecho a un goce absoluto también. Decir hoy en este país que esta autoridad está en crisis no creo que sea exagerado. En fin. Es la autoridad que se ejerce en nombre del Padre como uno de los símbolos principales del patriarcado, tanto para los creyentes como para aquellos que no se creen creyentes. En realidad, esta forma de autoridad nos muestra que todos somos de alguna manera creyentes, en la tradición, por ejemplo, en aquello que heredamos de lo simbólico por el lenguaje como tal. El único no creyente sería el que en su historia ha forcluido el nombre del Padre. Y por eso Freud llama al psicótico, al sujeto psicótico, Unglauben, es decir, el increyente por estructura. De hecho, esta forma de autoridad se apoya únicamente en el significante del nombre del Padre. Y en este sentido todos somos creyentes y por eso Lacan dirá que la religión ganará un día u otro, sea como sea bajo formas laicas o religiosas. Pero la estructura misma del nombre del Padre es religiosa, produce sentido y transmite esa forma de autoridad que Kojève llama teológica, pero que por supuesto extiende mucho más allá de la autoridad manifiestamente divina. La segunda forma de autoridad es la del amo sobre el esclavo. Y es ahí donde encontramos al Kojève más hegeliano, retomando la famosa dialéctica del amo y del esclavo, que por cierto llamamos así por Kojève. Los términos en Hegel no son amo y esclavo. Fue Kojève quien los acuñó. Y hay que reconocerle la autoridad en eso. Finalmente hizo pasar la dialéctica del amo y del esclavo, tan conocida en los estudiosos de Hegel, como si fuera de Hegel, cuando es, de hecho, de Kojève, quien habla del amo y del esclavo como tal. Es la autoridad del vencedor sobre el vencido, la autoridad del militar sobre lo civil, del hombre sobre la mujer en las sociedades patriarcales, indica Kojève. No es solo el amo quien considera al otro su esclavo, es este esclavo quien se considera a sí mismo esclavo para que funcione esta forma de autoridad. Esta figura de la autoridad supone el reconocimiento del vencedor por el vencido, pero también que el vencido se reconozca a sí mismo como tal, con menos poder. Esto es muy interesante, porque podemos ver ahora cómo este eje se está moviendo en muchos de estos campos. El patriarcado, justamente ya no como nombre del padre, sino como discurso del amo, empieza a moverse en esta forma de autoridad. Bien, paso a la siguiente forma. La tercera forma de autoridad, que debemos también tener muy en cuenta los analistas, es la autoridad del saber. La autoridad epistémica, podemos decir. La referencia aquí es Aristóteles, quien también entiende la autoridad como una forma de dominación, pero en la medida en que el dominador tiene más capacidad para anticiparse con un cálculo sobre la realidad. Tiene más capacidad para prever lo que va a ocurrir que el dominado. Es la autoridad fundada en la posibilidad de pronosticar, de tener un plan, un proyecto y de anticiparlos más allá de las necesidades inmediatas. Es la autoridad del saber sobre la ignorancia.
Es la autoridad, dice Kojève, del civilizado sobre el que es considerado como un bárbaro o un subdesarrollado. Es también la autoridad del evaluador, de la figura actual del evaluador. Algunos de vosotros, supongo, tendréis en mente ese interesante libro y diálogo de Jacques-Alain Miller y Jean-Claude Milner, Jean-Claude Milner y Jacques-Alain Miller sobre la ideología de la evaluación en la que estamos sumergidos desde distintos ámbitos. Hay la autoridad del evaluador, incluso cuando reduce el saber a una manipulación más o menos compleja de información. En esta forma de autoridad, el saber está puesto en el lugar de la gente de la autoridad. Es el saber el que funda esta autoridad. Pero es un saber que deja oculta siempre la verdad de ese saber y del deseo que anida en ese saber. Es la autoridad que hoy delegamos, por ejemplo, en un algoritmo, en una cadena de órdenes lógicas que gobiernan buena parte de lo que es la experiencia del sujeto contemporáneo. Y eso es algo que, como se dice habitualmente, no somos conscientes de eso, del gran poder y autoridad que tienen los algoritmos que funcionan hoy en todos los automatismos, pero también en Google, por ejemplo. Y sabemos la fuerza, el poder que se ejerce con un uso de los algoritmos que en principio pueden funcionar sin que haya ningún sujeto detrás. Pueden funcionar de una manera anónima, que es como el poder autoritario funciona mejor. Que funcione automáticamente. Esto, por supuesto, Foucault lo estudió muy bien también, pero está en el principio del panóptico de Bentham, por ejemplo, también. Es decir, solo hace falta que supongamos que hay algo en un lugar que está vigilando y controlando para que haya esa adecuación del sujeto a esa autoridad. Ese lugar puede estar vacío, es igual, pero ejerce su funcionamiento de manera anónima. Y un algoritmo puede ser muy bien la figura de esta forma de autoridad epistémica, de un saber reducido a una información, a la transmisión de una información objetiva, sin ningún sujeto que la comande de manera necesaria. Esta es la tercera forma de autoridad que Kojève en ese momento estudia y que todavía no había aparecido de una manera, yo diría, tan masiva como en la actualidad. Debemos realmente hacer una lectura crítica de cómo funciona hoy la autoridad del saber reducido al manejo de la información como tal. Cuarta forma de autoridad que Kojève considera es la autoridad de la justicia. La referencia aquí es a Platón y a la figura del hombre justo y honesto que encarna la autoridad legítima de lo que es equitativo. Ahí no es un algoritmo, es una decisión del sujeto juez, finalmente. Es la autoridad del árbitro, del controlador, del supervisor, del censor, también del confesor, dice Kojève, del confesor religioso, que no se funda ni en el cálculo, ni en la previsión, tampoco en una figura heredada, sino que surge de alguien a quien consideramos justo y equitativo. Como decía Simone Weil, solo lo que es justo es legítimo, y eso otorga en la figura del hombre justo una figura de autoridad. Por supuesto, esto toma la forma institucional de la autoridad del juez como representante del poder jurídico, pero en realidad es la autoridad que reconocemos en las normas ya no jurídicas, sino las normas que ordenan la vida institucional, la vida social, incluso la vida familiar, la vida escolar, etc. Es también la autoridad del legislador, de quien veremos que Lacan, en su versión del sujeto,
dice algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice, el legislador, cuando es llamado a justificar su autoridad, cuando es llamado a encarnar la figura de la garantía del otro, cuando es llamado a justificar la garantía del sistema simbólico, es decir, cuando es llamado a ocupar el lugar, diría Lacan, del otro que garantice al otro, dice Lacan, ahí el legislador es siempre un impostor. Van a encontrar esta frase en el texto de Lacan, Subversión del sujeto. Así. Es una bomba esa frase. ¿Cómo? No es raro, no hay otro del otro, y lo que dice Lacan justamente es que cuando alguien es llamado a ocupar ese lugar del otro, necesariamente va a estar en una posición de impostura, como tal. Bien, esto hoy puede tener muchas resonancias políticas, sociales, etcétera, pero ojo que el analista puede ser llamado ahí también, a veces. Bien, lo que dice Kojève es muy interesante. Dice que cuando hay que recurrir a la autoridad de la norma jurídica, es porque las otras formas de autoridad, las tres anteriores, han fracasado a la hora de organizar el vínculo entre los sujetos. Y por eso Lacan dirá que el legislador, siempre que ocupa ese lugar, está en lugar de impostor, y luego dice, inmediatamente en la frase dice, pero no la ley misma. La ley no es una impostura, si la entendemos, dice Lacan, como la ley de la palabra y del lenguaje. Eso desplaza todo el problema de la autoridad y del poder al problema del lenguaje, al problema de la estructura del lenguaje. Lo anoto ya porque es ahí donde encontramos toda una especie de nueva perspectiva en Lacan sobre el problema del poder y de la autoridad que no está en ninguno de estos autores que hemos considerado. Sí está, por ejemplo, en un autor también muy interesante que es Victor Klemperer, que estudió el uso del poder del lenguaje y de la palabra en el Tercer Reich, en un texto también muy aconsejable, traducido al castellano también, Victor Klemperer, con K, que tuvo esa intuición y yo creo que la tiene por haber leído a Freud, porque inmediatamente dice, ese poder del lenguaje tiene un resorte inconsciente. No es algo que esté a la vista de manera manifiesta. Bien. Cada uno de los autores que he citado encontró, aunque sea por vías diversas, un mismo punto de incompletud y de inconsistencia en el otro de la autoridad. Y Kojève lo dice muy bien. Dice que cuando la autoridad se encuentra con ese punto de inconsistencia, de paradoja, en la que tiene que argumentar su propia posición de autoridad, la respuesta más fácil es la del autoritarismo, es decir, la del uso del poder indiscriminado como tal. Ese poder puede ser también el poder de sugestión, tal como Freud lo entendió de entrada en su práctica, en su experiencia. Freud se dio cuenta de eso inmediatamente, que buena parte de los efectos terapéuticos que podía producir se fundaban en un poder de sugestión, lo llamó así, que tenía su resorte en la estructura del lenguaje, en el inconsciente como tal. Bien, nosotros tenemos aquí la pizarra. Escribimos este lugar de incompletud, de inconsistencia del otro con este matema lacaniano, el significante de la falta del otro o de la falta en el otro. Es decir, es el significante del hecho que no hay posibilidad de un otro del otro. No hay ningún otro que pueda venir a hacer la ley de este poder mismo del lenguaje, que es el que actúa en el inconsciente.
Eso clínicamente es muy importante en la enseñanza de Lacan, porque sabemos que durante los años 50 y especialmente hasta el texto de la cuestión preliminar de todo tratamiento posible de la psicosis, el elemento significante, el elemento simbólico que viene a ocupar este lugar del otro, es precisamente el nombre del padre. El nombre del padre lo van a encontrar así, definido al final del texto del 58 de Lacan, es el que viene a hacer la ley del otro, viene a localizar el significante que falta en el otro y que le daría su ley, y que haría esta función del otro. Y es por eso que cuando aparece la crisis de la función paterna, aparece un llamado a ese significante que falta en el otro y puede desencadenarse la respuesta del autoritarismo y del uso del poder, tal como Lacan lo toma ya en los años 50 también. Y ahí es donde voy a citarles esa frase de Lacan del año 58 que van a encontrar en La dirección de la cura y los principios de su poder. Los principios de su poder, el término no hay que dejarlo escapar. Lacan se plantea en ese texto del 58 cuál es el poder de la cura analítica, cuáles son los principios del poder de la cura analítica, y al final del primer párrafo de la introducción de ese texto, Lacan suelta una de esas frases que es para detenerse en ella y ver qué está diciendo exactamente. Se la cito. Dice: la impotencia para sostener auténticamente una praxis se reduce, se ha traducido así, como es corriente en la historia de los hombres, al ejercicio de un poder. Hay varios términos ahí en esta frase que articulan lo que estamos diciendo. La impotencia para sostener auténticamente, yo diría, aunque son etimologías distintas, auténtico y autoridad, cuando el sujeto no puede autorizarse en sí mismo y aparece esa figura de la impotencia, cuando no se puede autorizar auténticamente en su praxis, en su práctica, en su función, esa impotencia se ha traducido por se reduce, pero el término en francés es se rabat, que es algo más, es se degrada, no solo se reduce, sino que se degrada. Hay algo de, en se rabattre, la idea de que algo se aplasta, se rebaja, exacto, se rebaja, se degrada al uso de un poder, al ejercicio de un poder. Es una frase muy fuerte que, si ustedes se dan cuenta, plantea una relación inversamente proporcional entre autoridad y poder. A mayor autoridad, menos necesidad del ejercicio de un poder, ya sea físico, ya sea de sugestión, ya sea el poder de la ley misma. Y al revés, a mayor autoridad, menor necesidad del uso de un poder de la ley, de la fuerza física o de la fuerza de la sugestión como tal. Bien, esa idea es absolutamente Kojève, es una idea de Kojève. La van a encontrar en este texto de la noción de la autoridad dicha como tal. Aunque Kojève habla de estas 4 formas de autoridad que les he indicado, pero no habla de la autoridad analítica, que es lo que yo quiero plantear como, vamos a decir así, la autoridad más una. Hay 4 autoridades de Kojève más una. Y esa más una es la autoridad analítica que no puede reducirse a ninguna de estas 4 que hemos visto en Kojève. Y que es Freud quien la descubre, quien la formula a su manera, aunque sabemos que precisamente siempre en Freud hay ese viraje de la autoridad analítica a la autoridad paterna, y vemos a Freud mismo intentando aclararse con esta cuestión, por ejemplo, en el caso Dora. El caso Dora es un buen ejemplo de cómo Freud él mismo se siente actuando en la transferencia
en una posición de autoridad paterna, demasiado enganchado a la posición paterna, pero va desprendiendo de ahí, poco a poco, en su obra, con el análisis de Totem y Tabú, con el análisis del Moisés, sobre todo, donde pone en cuestión claramente la figura, yo diría, de la figura del padre del judaísmo por excelencia, que es Moisés, hace un análisis, un desmontaje de esa figura, hasta su texto, y ahí estoy haciendo un resumen de la problemática en Freud, hasta su texto de análisis finito e infinito o análisis terminable e interminable, como quieran. Allí Freud dice algo que a mí me ha llamado siempre mucho la atención y que es lo siguiente. Dice que al final del análisis, tanto los hombres como las mujeres se encuentran con un mismo problema, y es lo que él llama la roca de la castración, y dice, del lado de las mujeres eso tiene que ver con la vindicación fálica, vamos a traducir así el término penisnight, vindicación fálica, y del lado masculino, dice, está el problema de la feminización. Pero, dice, tanto para el hombre como para la mujer, tanto para la posición masculina como femenina, y ahí mañana veremos que el binarismo este es muy, muy criticable, pero dice algo muy interesante. Dice, se trata en los dos casos del problema de la desautorización de la feminidad. Es decir, de cómo cada sujeto se autoriza en una posición femenina. Lean el texto de Freud, no sé, yo he ido varias veces a ello porque hay un problema de traducción también, ¿eh? El término que Freud utiliza en alemán es Ablehnung, para hablar de, se ha traducido también por repudio de la feminidad, por repudio, pero la edición de Amorortu lo ha traducido por, y me parece muy bien, autorización de la feminidad. Es decir, que tanto desde la posición masculina como de la femenina, finalmente se trataría para Freud de poder autorizar lo que hay de femenino en el ser hablante. Bien, yo de ahí me gusta estirar esta referencia freudiana hasta plantear esta forma analítica de la autoridad que tiene su fundamento en la posición femenina que Freud encuentra como tope en ese texto al final de su obra y que Lacan va a retomar como la llave de vuelta de toda su última enseñanza, donde lo femenino va a ocupar un lugar fundamental. Mañana lo veremos en el seminario o peor. Pero bien, indico esto para decirles que en Freud hay ese desmontaje de la autoridad del padre, de la autoridad epistémica, de la autoridad del juez, de la autoridad del hombre justo también. Y al final de su obra tenemos ya esta expresión que puede fundar un estudio sobre la autoridad al final del análisis sostenida en la posición femenina como tal. Entendiendo la posición femenina como Lacan la va a estudiar después, ¿eh? Es decir, como ahora la estamos estudiando en varios congresos y jornadas de estos días, y va a ser el próximo tema del encuentro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis con La mujer no existe. La mujer no existe, lo femenino viene al lugar de la mujer que no existe. Bien, todo eso requerirá un desarrollo importante. Yo voy a pasar un poco más adelante para señalar que esta idea lacaniana de que a más ejercicio del poder de sugestión, menos autoridad, y a mayor autoridad, menos ejercicio del poder de sugestión o de la fuerza física, funda para Lacan la idea misma de autorización del analista en la medida en que sitúe el poder no en el lugar del otro, no en el lugar del analista, sino en la palabra. Este fue, de hecho, el principio de la enseñanza de Lacan en los años 50, diciendo, si el analista utiliza algún poder, es el poder de la palabra, es el poder del significante, en la medida en que
él mismo no se identifica con la posición de autoridad y poder que le confiere la transferencia. La transferencia no es solo la relación afectiva que aparece en el dispositivo analítico, en la experiencia analítica, sino que, ya eso Freud lo plantea muy temprano, cuando habla de la Übertragung, de la transferencia como una suerte de falsa conexión que el sujeto hace en el lugar del analista, es un desplazamiento del poder del lenguaje al lugar del analista como tal. Tengo tiempo para darles un breve ejemplo y después sacar alguna consecuencia y pasar a la conversación con vosotros. Es un ejemplo que siempre me ha llamado la atención porque me planteo muy claramente la diferencia entre la autoridad conferida al analista y el poder del significante y de la palabra en el inconsciente. Se trataba de un muchacho que la noche antes de venir a mi consulta solo conocía mi nombre, por referencia de una amiga. Tiene un sueño la noche antes de venir a verme. El sueño es el siguiente. Él está conduciendo un coche en el que lleva en el asiento trasero a alguien de quien solo sabe que es el analista que le han recomendado. Va en el coche y atrás lleva al analista que le han recomendado. No sabe quién es, no lo conoce y intenta ver su cara en el retrovisor del coche que está conduciendo para intentar saber quién es ese que está llevando atrás y que es su analista. No llega a poder ver su cara en el espejo retrovisor y eso le angustia, intenta localizarlo. En el sueño está conduciendo el coche precisamente dirigiéndose hacia la consulta de aquel analista del que solo conoce el nombre. Es complejo, es un sueño muy articulado. Y el muchacho me cuenta este sueño ya en el primer encuentro que tenemos, al principio casi de la entrevista, casi como si fuera su tarjeta de presentación. En realidad era su tarjeta de presentación, la mejor que podía darme. Cuando le pregunto qué es lo que le ha llevado a la consulta, me cuenta que se trata de un grave conflicto con su padre. Su padre me dice que es taxista. Yo le digo, taxista. Es la primera cosa y la única que le dije en esa entrevista. Casi. Taxista, repitiendo esa palabra. La simple puntuación de este significante, que ya no era entonces una palabra como cualquier otra, sino que cobraba un peso, un poder, para decir la palabra, enorme, fue suficiente para que con una sonrisa un poco socarrona me dijera, sí, mi padre siempre me decía que no se sabe a quién subes detrás cuando trabajas como taxista y que por lo tanto hay que ir con cuidado. Y es cierto, también cuando uno va al analista hay que ir con cuidado. Uno no sabe nunca quién tiene atrás, ¿no? Y a quién confiere ese poder y esa autoridad de la transferencia como tal. En este ejemplo hay muchos analistas, fíjense, hay el nombre del analista, hay el analista que lleva atrás en el coche, hay el analista al cual se dirige, hay el analista con el que se encuentra y hay finalmente el analista que le dice, taxista. Todos estos son lugares distintos de analistas, figuras del analista diversa, pero lo que sí podemos deducir de este ejemplo es que había una transferencia ya de este muchacho. En fin, no es frecuente. Cuando uno se encuentra con un caso así, hay que decir que ya hay un amplio campo abierto para la transferencia y el tratamiento. Lo que llamamos entrevistas preliminares, en fin, fueron 5 minutos en este caso, porque se abrió inmediatamente ese espacio de la transferencia por el poder de un significante que es el significante taxista como tal. Es una autoridad supuesta por el inconsciente del sujeto al analista, que el analista debe saber y escuchar sin confundirse con ese taxista, por otra parte. Porque ahí es donde la tentación del analista es grande. Si se confunde con el lugar del sujeto supuesto saber, con el lugar del taxista, la impotencia para sostener la práctica lo va a conducir al ejercicio del poder de la sugestión seguro.
La autoridad del analista, y con esto voy a concluir, se mantiene en la medida en que el analista no se confunde con el sujeto supuesto saber, no se confunde con el poder que otorga la transferencia al lugar del otro, sino que utiliza el poder de la palabra para apuntar a la causa del deseo del sujeto, a su coyuntura histórica en el inconsciente que lo ha conducido con su taxi al analista como tal. Bien, esta es la deducción, creo que podemos hacer de esta frase de Lacan cuando dice que la impotencia para sostener una praxis auténticamente con autoridad se traduce generalmente en la degradación en el uso de un poder, ya sea de la sugestión, ya sea de la fuerza física, ya sea para modificar conductas o pensamientos erróneos. La autoridad analítica en este sentido es una nueva autoridad, como es un nuevo discurso, el discurso del deseo del analista para Lacan. Y creo que todavía estamos, me parece a mí, en el horizonte para desarrollar las consecuencias de esta forma de autoridad, por supuesto en la experiencia propia terapéutica analítica, pero también más allá. Cuando Lacan dice incluso que el psicoanálisis debería estar, él dice, au chef de la politique, en la cabeza de la política. Au chef puede traducirse de distintas maneras, ¿no? En la cabecera, ¿cómo lo has traducido tú, Carmen? En la cabecera, casi diríamos, sí, en el punto más de avanzadilla de la política. No es para que los psicoanalistas se hagan políticos, no, que seguramente sería fatal, pero sí para que el discurso analítico pueda orientar una política que no confunda el poder y la autoridad en el uso impotente de ese poder. Bien, es ahí a donde nos convoca, creo, la enseñanza de Lacan, especialmente en la conducción de la cura analítica, que, como muy bien dice Lacan, no es la conducción del sujeto, sino la conducción de la cura, la dirección de la cura en esta separación entre poder y autoridad. Me detengo aquí, me gustaría conversar con ustedes sobre este asunto. Muchas gracias, Miquel. Ahora vamos a comenzar la conversación. Las personas que están online también pueden intervenir levantando la mano. Yo estaré pendiente. También los que están en la sala, por supuesto. ¿Carmen? Sí. Venga. Carmen Cuñat. Bueno, gracias, Miquel. ¿Oye? ¿Sí? Ahora. Vale. Gracias, Miquel. Bueno, voy a abrir una muy interesante conversación. Me venía todo el tiempo a la cabeza autoridad auténtica. Es algo que en un cierto momento, ¿no? Con Miller lo hemos utilizado en el campo freudiano, autoridad auténtica, que al principio era completamente novedoso, cuando lo escuchábamos, porque uno piensa siempre que la autoridad es auténtica, de alguna manera, uno cree, ¿no? Supone que la autoridad es auténtica, y entonces ese señalamiento tiene una autoridad auténtica. Bueno, pues me parece que es interesante, ¿no? Es algo que dice de esta autoridad que no es el autoritarismo, ¿no? Y que, bueno, lo de auténtico está en la frase de Lacan, de la dirección de la cura, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, querías comentar algo. Sí, ahí hay tres términos que se ponen en serie y que no tienen la misma etimología, pero que Lacan pone en serie, ¿no? La autoridad auténtica y la autorización, ¿no? ¿Qué es una autoridad auténtica? Es cierto, no es nada evidente. Porque por un lado ocurre lo que tú dices, por definición toda autoridad sería auténtica, si le suponemos esa autoridad.
En el momento que suponemos una autoridad a alguien, eso ya sería supuestamente auténtico. No, precisamente creo que para Lacan una autoridad auténtica es la que, sin necesidad de argumentar las razones de su autoridad, funciona como tal, separada del uso del poder de su gestión. Hay que decir que, claro, para un político esto es imposible. Sí. A menos para un político en la actualidad. Un político necesariamente tiene que confundir lo que Lacan llama el semblante, es decir, algo del orden de la apariencia, con el signo de autoridad, para hacer autoridad de algo, ¿no? Para hacerse auténtico en ese sentido, sin explicar demasiado por qué, ¿no? Es por eso que Lacan dirá que la política es la apariencia, la política es el semblante. Teniendo esta ordenación de los términos autoridad auténtica y autorización, en la idea de Lacan de que el analista se autoriza de sí mismo, y que no es una definición nada simple tampoco, creo que Lacan apunta a una autorización más allá de los semblantes, más allá de los significantes, más allá de los semblantes fálicos, como los entendamos. Apunta a lo que él elaboró como el objeto A. Y creo que ahí se abre actualmente una problemática muy interesante si tomamos la dimensión de lo femenino como uno de los nombres de esta posición del sujeto más allá de los semblantes. Me atrevo a plantear que la autoridad o se sostiene en lo femenino o no puede sostenerse sino en un juego de semblantes siempre inauténtico. Ya sé que esto puede llevar a muchas cuestiones, pero siguiendo la lógica de lo que Lacan va señalando, y cuando señala que la posición del analista en realidad es una posición femenina, está diciendo esto, está diciendo que necesariamente la posición del analista conduce a eso que Freud llamaba la autorización de lo femenino en el ser hablante, es decir, de aquello que escapa a los semblantes fálicos o a los significantes del lenguaje. Y es lo que Lacan formaliza con el objeto A. Entonces, autoridad, auténtica, autorización, todo empieza por A. Creo que es ahí donde debemos llevar el asunto, ¿no? A ver cómo elaboramos esa lógica del objeto A que viene justamente al lugar de este significante de la falta del otro. Ahí donde no hay garantía, ahí donde no hay otro del otro, ahí donde no hay verdad de la verdad, ahí donde no hay metalenguaje posible, ahí donde no hay ley simbólica que regule en absoluto o por absoluto los vínculos entre los seres humanos, ahí es donde Lacan sitúa la dimensión de lo femenino, de la letra y del objeto A. Entonces creo que sí, habría que estudiar estos términos, autoridad auténtica y autorización, siguiendo esta lógica en Lacan, que por cierto mañana veremos en el seminario O Peor, porque es ahí donde Lacan lo dice explícitamente, ¿eh? Dice, estoy abordando una nueva lógica, que no es la lógica aristotélica, que no es la lógica del significante, y ahí es donde introduce toda la cuestión de la mujer no existe, todo lo que se desarrolla en la última enseñanza como una consecuencia de la lógica del objeto A. Sí, ¿te puedo decir algo? Por supuesto, sí. No sé. Párame porque si no yo... No, siguiendo un poco el hilo de lo que estás diciendo, pensaba que la autoridad del analista tiene algo de una accesis, ¿no? Porque hay que dejar de lado el fantasma, el yo, incluso el pensamiento, ¿no? Recordaba una frase de Éric Laurent en un cuarto de no hace mucho sobre la voz, donde él habla de la interpretación del analista como la voz de nadie, que es en la medida en que el analista se borra, que puede interpretar como siendo la voz de nadie. Por eso es tan difícil, ¿no? Una manera también de pensarlo es a partir del no saber, ¿no? De estar en una
clara posición de no saber, o de la neutralidad esta de la que habla Lacan, que no es la supuesta neutralidad de no interesarse por el analizante, sino de atender con el mismo interés a distintas cosas, pero solamente en la posición del no saber se puede poder llegar a leer algo pero de borrarse. Hay un borrarse que es esto que dice Laurent, la voz de nadie, ¿no? De la interpretación a partir de ser la voz de nadie, que me gustó mucho la expresión esa, ¿no? O cuando realmente cuando hay interpretación, o cuando hay un acto analítico, no hay el pensamiento no está en juego, para nada, ¿no? En absoluto. Y lo que dice el analista le sorprende al analista mismo. Entonces es una especie de ascesis a la cual nos prepara el análisis, ¿no? El análisis no solo, creo. El análisis y la idea de que la formación no acaba. Yo creo que este punto es fundamental también. También. Sí, está bien esa idea de la voz de nadie. Pensaba como Lacan lo dice en este texto de la Dirección de la Cura del año 58, dice el analista debe pagar también, debe pagar con su persona. Es decir, cierto, si uno paga con su persona quiere decir que no va a hablar desde su lugar como persona, desde su lugar personal, desde sus juicios o prejuicios, no va a hablar en nombre de lo que le parece justo, no va a hablar en nombre de un supuesto saber sobre lo que el sujeto le dice, va a hablar desde la docta ignorancia, como también señalará Lacan a propósito de Nicolás de Cusa. Es decir, sí, esa voz de nadie sería, finalmente, no hablar desde el lugar de una persona como tal. Ahí el lugar del analista es, en efecto, siempre muy sutil, porque no es la voz de un sujeto. No. Es cierto que Lacan empezó pensando la relación analítica y la transferencia como una relación intersubjetiva de un sujeto que habla a otro sujeto, y el analista, en el seminario de la ética, por ejemplo, está ahí como sujeto, está como un sujeto que ha llevado su historia hasta cierto punto y puede hablar autorizándose incluso en lo que él ha desprendido de su historia, de su experiencia. Y vemos a Freud en muchos casos así, por ejemplo, cuando Freud interpreta al hombre de las ratas, según su experiencia como sujeto, ahí hay algo, pero Lacan va a llevar eso más allá, hasta el punto de decir no. Realmente en el dispositivo analítico y la transferencia no podemos hablar de una relación intersubjetiva entre dos sujetos. Y en la proposición del 9 de octubre Lacan dice algo muy fuerte, dice, si alguna crítica se me podría haber hecho y nadie la ha hecho hasta ahora, es haber pensado la transferencia como una relación intersubjetiva, es decir, como una relación entre dos sujetos. Porque aún ahí hay la idea de que el analista sería un sujeto más experimentado de alguna manera y que podría hablar no con la voz de nadie, sino con la voz de alguien que ha acabado su análisis, que sabe algo de esa experiencia, etc. Con una idea de autoridad que no es la analítica. Con una idea de autoridad, justamente. Precisamente lo que me importa señalar es esto, es que cuanto más Lacan va avanzando, y sobre todo después del 67, con la proposición del Passé, donde hace una crítica a su propia concepción de la transferencia como intersubjetividad, y a partir de ahí va desprendiendo la lógica del objeto A, donde el analista ya no está como sujeto. Ni como sujeto, ni como persona, está como la voz de nadie, para retomar la expresión de Éric Lorand. Pasa que hay que ver qué quiere decir eso, ¿no? Porque a la vez, diríamos, es una voz vacía, es un lugar vacío. Podemos llevar esa idea, la idea de un vacío. Mañana lo vamos a ver en el seminario también, o peor, cuando Lacan iguala los puntos suspensivos del título del seminario con un lugar vacío que el analista debe saber ocupar, con una autoridad que no es la de la persona, que es, como yo he intentado decir hoy, usar el poder del lenguaje y de la palabra no en nombre propio, no según su experiencia,
sino según el taxista, por decirlo así. Según la lógica del taxista, que no es mi lógica. Yo no tengo ni idea de taxistas, ni de taxis, ni de nada. Tengo idea de que el significante tiene un poder, eso sí. Y utilizo el poder del significante taxista para desanudar algo del síntoma de este sujeto ya en el primer encuentro. Pero para eso es cierto, hay que colocarse en un lugar un poco taoísta, un poco de vacío, de desprenderse de la persona, sobre todo desprenderse de cualquier idea que uno tenga sobre lo que es un padre, lo que es un buen taxista o no. Es cierto, hay una cierta ascesis, tú decías una ascesis, es una... Bueno, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? sí, ¿no? En algún lugar, al final de Literature, Lacan utiliza la palabra ascesis para vincularla a algo de este orden, es decir, hay un cierto ejercicio, no de ascetismo, pero sí una suerte de elaboración de saber para llegar a poder sostener este lugar de una manera digna, de una manera auténtica, para retomar el término, es decir, no sostenida en la propia experiencia personal, no sostenida en el prejuicio que podamos tener sobre el bien del sujeto, ni tampoco sobre un supuesto bien analítico. Pero más bien en lo real, ¿no? Pero eso es muy difícil y no es algo que se adquiera de una vez para todas. No. Por eso me parece que la idea de que la formación del analista continúa siempre es fundamental. Hay una palabra pedida, Mae, ajá. Bueno, muchas gracias, me ha parecido muy interesante la conferencia. Mae, ahora te reconozco sin la mascarilla. Sí, hola. Y porque justamente, bueno, estoy en un cartel del seminario 20, donde Lacan dice que el discurso analítico no se sostiene solamente de lo imposible, es decir, que se sostiene solamente del enunciado de que no hay, qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Y cuando tú hablabas entonces de autoridad del analista y de la autoridad de la palabra, bueno, yo me decía, ¿qué autoridad y qué palabra? ¿De qué palabra se trata? Y luego respondiendo a la pregunta de Carmen, decías que hablabas de lo que escapa, es decir, de lo femenino, de lo que escapa a los semblantes fálicos, no hay garantía, etc. Y entonces yo me decía, bueno, entonces esa es la palabra, el poder de la palabra es de la palabra que escapa a esto, a los semblantes fálicos, y que justamente que no hay garantía, es decir, que es más, como decía Araceli, del lado de lo real que de la estructura significante del S1, S2, etcétera, que se encadena. Es decir, me hizo resonar, es decir, lo que tú decías con estas frases de Lacan en el seminario 20, sobre la cuestión del discurso analítico y el no rapport sexuel. Sí. Sí, es un tema que atraviesa toda la enseñanza de Lacan. Creo que eso empieza ya en el texto de Función y Campo de la Palabra, cuando Lacan habla del poder de la palabra. La expresión es de un poeta, es de René Daumal, que tiene un trabajo excelente a partir de la poesía hindú, que se llama así, Los poderes de la palabra. Hicimos un encuentro internacional del campo freudiano con ese tema, los poderes de la palabra. Lo del tema del poder de la palabra se lee a partir de la última enseñanza de Lacan. Exacto, sí, sí. Es decir, por eso lo situaba con esto del seminario 20 y con el tema del discurso analítico que no se sostiene, que se sostiene solamente de... Sí, es por eso que quería establecer un puente que va, yo diría, desde el final del texto de Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje en Psicoanálisis, que si recordáis termina con una referencia implícita a René Daumal, que es al dios Prajapati, que dice da, siempre responde lo mismo, dice da, 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 y que cada uno interpreta a su manera. Dice, porque
Prajapati siempre dice lo mismo y siempre dice la verdad del sujeto como tal. Este da del final de función y campo de la palabra es lo que en el seminario Angkor finalmente será un significante aislado de la cadena. Es el S1, el significante que queda reducido a un significante separado de S2, separado de la cadena, separado del discurso. Y sabemos que siempre en los testimonios de Pase hay algo de este orden, de un significante al que el sujeto ha reducido toda su historia casi, si no toda, porque no hay toda, pero buena parte de su historia, a un significante aislado de los otros y que queda como un significante que ha tenido un poder radical en la vida del sujeto. Se me ocurre ahora el testimonio de Laurent Dupont, que termina con su famoso CAC, CAC, por ejemplo, ¿no? Y que aparece en un sueño, pero que retroactivamente ordena, con ese significante aislado de la cadena, un montón de cosas de su vida al final de su análisis. Hay muchos ejemplos que podemos tomar de eso, y es cierto, diríamos, finalmente, ese poder de la palabra que en el año 53 Lacan le da esa función poética, a partir de los años 70 y en el seminario Angkor y más adelante, queda reducido a ese S1, ese significante amo, que tiene todo su poder, pero que es un poder que no está ligado a otros significantes. Casi diríamos, es el puro poder de la palabra, en sus resonancias en el cuerpo del sujeto, que finalmente se revela en su... También es un poco la voz de nadie eso, porque es la voz del sueño, por ejemplo, que aparece en ese CAC de Laurent Dupont, no es la de nadie en particular, es una voz separada de cualquier subjetividad, de cualquier... Bien, es ahí donde es cierto, Lacan va a ir conduciendo todo este poder de la palabra a ese punto donde no hay relación ya entre un significante y otro. Es un significante aislado que tiene esa... que ocupa ese lugar de producto del poder del lenguaje como tal. Bien. Pasamos a la Sí, que hay palabras pedidas. Yo veo solamente a Amanda y Mila. Primero, Amanda. De acuerdo. Primero, Miquel, hacerte un gran elogio por la articulación y la lucidez de todo lo que has planteado, al punto de que lo que tú postulabas al principio como tu hipótesis, es decir, que el psicoanálisis alumbra una nueva forma de autoridad, yo creo que al final de tu conferencia casi se podría darle el estatuto de tesis, porque hay una auténtica demostración de esa hipótesis, y solamente señalar un rasgo que me interesó mucho y luego te voy a hacer una pregunta. Y es este rasgo del autoritarismo inconsciente, que justifica, digamos, la posición de la servidumbre voluntaria, vinculado a lo que hoy podríamos llamar el ultracapitalismo que estamos viviendo, en el cual creo que se puede decir que ya no hay autoridad y por tanto cada vez hay más autoritarismo. Un autoritarismo que, si es inconsciente, se percibe, digamos, hasta en los rasgos más ínfimos de la vida cotidiana, como cuando, por ejemplo, nos llaman por teléfono e interrumpen nuestro trabajo para ofrecernos una y otra vez cambiar de compañía telefónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hecho de que cuando uno quiere comunicarse con una institución, no hay manera de hablar con una persona humana, y uno tiene que pasar por todos esos filtros de los robots, ¿no? Y someterse, digamos, someterse a ese autoritarismo del robot, que en realidad, como tú decías, está como comandado por un lugar vacío, por un algoritmo. Bueno, este es un pequeño matiz. En cuanto a la pregunta, que es una pregunta que yo tengo siempre, tú decías esto de que el discurso analítico, en efecto, lo dice Lacan, es un discurso nuevo en la historia, ¿no? Pero por otra parte, es un discurso que solo se pone en juego en el dispositivo.
Por eso estoy completamente de acuerdo con lo que decía Araceli, de que el análisis o la formación analítica no debe terminar nunca, porque tampoco se tiene de una vez y para siempre. Entonces, cuando Miller plantea, digamos, el campo freudiano año cero, en relación a la incorporación de los psicoanalistas a la política, en efecto, ¿se puede decir que los psicoanalistas se incorporan en la política como tales? ¿O solo hay psicoanalista en el dispositivo en su acto? Con lo cual, ¿cómo intervienen los psicoanalistas en la política? Esa posición femenina que se deduce del analista, si verdaderamente ha llegado a ella, se ejerce en la cura, en la dirección de la cura, lo demostraste muy bien. Entonces, ¿cómo articular esto de la nueva autoridad analítica a partir de la posición femenina con la propuesta del ingreso de los psicoanálisis en la política? Esa es mi pregunta. Nada menos. No sé si agradecerte la pregunta, Amanda. Realmente es la pregunta. En fin, yo diría, es lo que Jacqueline Miller dejó ahí sobre la mesa planteado en el año 2017, era, ¿no? 2017, aquí en Madrid. Sí, aquí en Madrid. Sí, sí. Precisamente, campo freudiano año cero, es cierto. Y bueno, hay que decir que estamos todavía viendo qué quiere decir eso. Actualmente, por ejemplo, la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y la FCPOL ha intervenido de alguna manera en la problemática de la ley trans, de la ley de género que se ha planteado. De modo que, ¿qué tipo de intervención es esa? ¿Es una intervención del lado del saber epistémico? No. ¿Es una intervención del lado de la autoridad jurídica o del juez que puede entender lo que es más justo? Tampoco. ¿Es una autoridad teológica en nombre del Padre? Tampoco. No, pero Me gustaría ir viendo por la negativa las 4 autoridades de COGEF para ver de qué manera intervenimos nosotros en el campo de la política, como en este caso, por ejemplo, siguiendo la lógica del discurso analítico. Porque ahí es cierto y concluyo que el discurso analítico se extiende más allá del dispositivo analítico y se extiende al dispositivo social entendido como él mismo una extensión de la psicología individual, tal como Freud la llamó. Ajá. Miquel, Eso habría que desarrollarlo, Miquel. Eso tendría que ser otra hipótesis a desarrollar. bueno, yo pienso... Esto será otra conferencia. No, pero Miquel ha dicho algo antes que me parece que es oportuno retomar ahora para hablar de esto, que es la posibilidad de que haya la palabra tal como la entiende el psicoanálisis, la intervención de la FCPOL con sus comentarios cuidadosos en relación a la ley, iba fundamentalmente a defender la existencia para los sujetos de la palabra. Era eso, es la condición del psicoanálisis. Y cuando Miller, escuchando, creo que era a Flaló en su consulta, se despierta, digamos, y se da cuenta de la importancia que tiene la posibilidad de que el Frente Nacional tome el poder y que nadie parecía, había esa operación de desdemonización de Marine Le Pen, es una lectura y es un despertar a algo, y Lacan lo dice, no sé, en uno de sus textos fundamentales, que se trata en la escuela no solo de ejercer la crítica, cosa que hacemos poco, sino entre nosotros, con epistémica, clínica, etcétera, sino también de poder incidir afuera. Es una base de alguna manera. Yo lo entiendo así, al menos, no sé si... Sí. Creo que es por ahí que hay que seguir. Mi idea es que esta propuesta de Jacqueline Miller, que por otra parte él mismo no hace mucho, en una conversación que tuvimos por Zoom a propósito de la presentación de su libro de polémica política, que nuestro colega Andrés Borderías supo impulsar,
Si recordáis, el propio Canalever dijo, bueno, esto de Zadig está un poco desactualizado para mí, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Porque es cierto, fue una apuesta que está por desarrollar en su vertiente tesis, para retomar lo que dice Amanda, es decir, está por desarrollar como acción analítica en lo social y está por desarrollar incluso epistémicamente para nosotros ordenarnos esta cuestión. Pero es cierto que hay acciones en el campo de lo político puntuales que apuntan a eso. Sí, yo creo que no se puede hacer a partir de la institución de un lugar como si eso fuera garantía ya de por sí de que a partir de ahí se va a poder hacer algo. Me parece que no se trata de eso. Por otro lado, me parece que Miller es en un momento particular que lanza Zadig, pero lo mismo que ha hecho con Zadig o ha hecho con otras cuestiones, por ejemplo los CPCTs, hay cosas que hay que entenderlas en su contexto y después fuera del contexto, bueno, ya se ve si sirven o no sirven o cómo funciona la cosa. Me parece que lo interesante es el despertar a algo que se introduce, parece, según la lectura de Miller, en el deseo de Lacan, que está en el deseo de Lacan, ¿no? No sé. En efecto. Mila. Hola, buenas noches. No sabía el título de la conferencia y la verdad que cuando lo has dicho he pensado qué pertinente con los tiempos que corren, ¿no? Y con todo el autoritarismo que se está despertando por todas partes tan terrible. Pero bueno, aparte de eso, siempre me ha resultado muy curioso la etimología de la palabra autoridad, que no hace para nada referencia al poder. Es curioso. La etimología de la palabra autoridad en realidad, bueno, no la desgloso ahora, pero tiene más que ver con aumentar, promover, hacer progresar, hacer crecer, que para nada es un forzamiento, para nada es un uso del poder, sino todo lo contrario, ¿no? Es promocionar el crecimiento de alguien. Y yo creo que de alguien, de algo, es muy utilizable para nosotros como analistas, ¿no? Que lo que queremos es que esa persona se despliegue, se desarrolle, encuentre lo que está buscando, encuentre su deseo, etcétera, etcétera, ¿no? Y no tiene nada que ver con poder, forzamiento, etcétera. Y con referente al ejemplo que has puesto del chico este, yo en ningún momento he pensado que el analista pudiera ser el taxista. De hecho, he pensado el taxista es él, ¿no? Que es un poco lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros no hacemos más que lo que nos trae el paciente, el analizante, y simplemente nos dejamos un poco como, yo creo que es como que una vez escuché que nos dejamos utilizar, ¿no? Y a eso tiene que ver con lo que ha dicho antes Araceli, de como un lugar vacío, ¿no? No es vacío del todo, pero bueno, es ese lugar en el que el analizante va poniendo lo que él quiere y bueno, y va resolviendo, ¿no? Sí, gracias por estas puntuaciones. Sí, Hannah Arendt ya subraya esa relación de la autoridad con lo que es el aumentar. La etimología de autoridad no con ningún tipo de poder, sino con algo que lleva a aumentar una posición subjetiva de una forma u otra, ¿no? Y es cierto, eso da otra perspectiva muy distinta e incluso ella dice, es la autoridad que se había elaborado en los tiempos de la Grecia antigua, ahí es muy heideggeriana ella, retomando el hilo griego, y que ha quedado olvidado en Occidente, ¿no? Hay algo de este orden en Hannah Arendt que remite a lo que en el pensamiento griego aumentaba la dimensión del ser humano sin un ejercicio del poder determinado. Bien, sí. Por otra parte estoy de acuerdo. El analista no es el taxista es el sujeto, es el significante que nombra al sujeto en el inconsciente, es el significante del sujeto supuesto saber también.
El analista tal vez es el octavo pasajero, ¿no? El santo. También. En todo caso, es cierto, ¿no? El analista se deja ahí, hay una ductilidad necesaria del analista para cada taxista en cuestión, es decir, no hay un pasajero estándar. Para cada sujeto el lugar del analista es distinto, por lo tanto hace falta ahí una ductilidad muy grande de cada analista en cada tratamiento. Sí, pensaba, por ejemplo, en los AE, ¿no? Dice Lacan, y por eso se me ocurrió lo del santo, que tiene que haber la castración del escabel. Y si no hay la castración del escabel, malamente va la cosa, ¿no? Por eso se mete con Joyce. Dice, Joyce no era un santo porque tenía arte, orgullo hasta decir basta, ¿no? Entonces hay algo de la castración en relación al síntoma, al goce del síntoma, que si no se pone en juego, en mi experiencia, se termina en la guerra de los gustos, que decía Philippe Soler, ¿no? En contraposición a la guerra de los gustos, el analista que ha cercado su gusto, vamos a decir así, ¿no? En el síntoma, si no accede a la castración de su escabel, la cosa no marcha, no marcha. Tenemos otras dos palabras. La siguiente es Leslie Ropero. ¿Quién? Leslie Ropero. Ok. ¿Sí? Sí. Te oímos. Tienes abierto el micrófono, Leslie. Puedes hablar. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por este encuentro, por este espacio. Para mí es un placer poderte escuchar nuevamente, Miquel Basol. De verdad que es grato siempre tener tus conocimientos, ¿no? Bueno, con respecto a la autoridad y autoritarismo, eso me amplía mucho como preguntas por el lado de la política, por el lado, por como esos otros conocimientos que se esparcen en la clínica y más allá de la clínica, ¿no? Sobre todo por la situación Venezuela, que hace tanta referencia a ser como la diferencia de autoridad y el autoritarismo que se ve todo el tiempo últimamente, ¿no? Pero mi pregunta va más referida por un punto clínico. Mi pregunta va por el lado, ¿no? Cómo el analista en acto, en la sesión, cómo el analista puede identificar, estar en la posición de la sugestión y no de la transferencia, y cómo poderlo identificar y es decir, sin dejar al lado la intervención, ¿no? Porque comprendo que cuando nosotros tomamos el significante, el poder de la palabra, le estamos transfiriendo el poder al significante del paciente, ¿no? De un significante que el paciente nos está emitiendo. Cuando eso no pasa así, entonces, cuando no le transferimos el poder a ese significante, ¿queda dónde? Del lado de la sugestión, y si es así, ¿dónde queda eso, no? ¿Y cómo estar advertido a eso? Gracias. Excelente cuestión, es cierto, porque de hecho no estamos nunca del todo seguros de que los efectos que se produzcan no sean efectos de sugestión. No es nada simple. Ya en la dirección de la cura, en el texto del 58, Lacan dice que en efecto la sugestión es inherente a la propia transferencia y es inherente al mismo uso de la palabra. Para decirlo de una manera muy simple, hay palabras que son mucho más sugestivas que otras para cada uno de nosotros y que inmediatamente por ejemplo, el nombre propio. Cuando alguien me llama, inmediatamente me siento aludido, diríamos. Tiene tal poder de sugestión en mi vida el nombre propio que es muy difícil separar los efectos de sugestión de lo que propiamente es la transferencia.
En la dirección de la cura, y creo que vale la pena volver a ese texto del 58 desde ahora, no es un texto antiguo, sino que es un texto muy actual en este sentido, porque, de hecho, lo que Lacan dice que hay algo irreductible de la sugestión y que hay algo que intentar interpretar la transferencia desde fuera de ella misma es imposible. Solo desde el interior de la propia estructura de la transferencia puedo separar sugestión y transferencia. Y eso finalmente, es cierto, lleva a una posición del analista que es, finalmente sabemos que es la de un resto de la operación. Cuando hay un final de análisis, el analista, es cierto, no queda como una persona, queda como algo, la función del analista queda como un resto realmente, y ahí es donde casi diríamos que es la única posibilidad que tenemos de separar claramente sugestión de transferencia. Pero es al precio de que el analista como tal cae como sujeto supuesto saber, como lugar de la interpretación. Es una verdadera pregunta, y volver al texto de la dirección de la cura con esta idea me parece ahora necesario. Yo al menos este año voy a estar trabajando este tema en la sección clínica de Barcelona, volver a estudiar la distinción entre sugestión y transferencia a partir de esta idea de separar autoridad y poder. Porque cuando una palabra deja de tener el poder de sugestión que tiene para un sujeto, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo para hacer que las palabras dejen de ser tan sugestivas como lo son. Yo creo que todo el esfuerzo del último Lacan es ese, es finalmente dejar caer por completo el poder de sugestión del significante y llevarlo al límite. Y por eso Lacan inventa palabras nuevas para intentar separarse de esa función. Bueno, me indican que se está terminando el tiempo. Agradecer a Miquel Basol su excelente conferencia y a los participantes también su presencia y sus preguntas. Muchas gracias. Gracias a vosotros.